A veces en la vida llegamos a escuchar a las personas, pero cuando son cercanas a nosotros, a veces como que no les tomamos tanta importancia, sino tomamos más importancia a veces a otras personas ajenas, entre comillas. Por ejemplo, ustedes han de recordar aquel hombre científico mexicano que se acercó al gobierno para que le patrocinaran y pudiera él realizar o crear una televisión que fuera a colores. Sin embargo, no le creyeron. Sus palabras solo fueron escuchadas. En cambio, en Estados Unidos lo valoraron sus palabras, le creyeron. Y lo que él realizó fue algo que maravilló a la humanidad. Así pasa muchas veces en la vida del cristiano. Así pasa muchas veces dentro de las familias. Pero, ¿qué te parece si oramos? Padre, aquí estamos, Señor, dispuestos a escuchar tu dulce voz. Sabemos que tu voz, Señor, es de gran poder y de gran bendición a nuestra vida. Y aquí estamos atentos para que seas tú quien esté ministrándonos. A nadie más podemos ir, sino solo a ti. Y solo tú, Señor, traes bendición al que cree en ti. Y aquí están tus creyentes. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. ¿Qué te parece si vamos a continuar con la serie de prédicas que tenemos de el Evangelio de Juan a partir del capítulo 4 y a partir del verso número 43. Te voy a pedir de favor que abras tu Biblia y que podamos darle lectura. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Ok, sigue diciendo la palabra de Dios, pero ahora en Juan capítulo 2, versículos 11 y 12. Y dice la palabra de Dios: 11 y 12. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Ahora Mateo 13, 54 al 58. Dice la palabra de Dios así: y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Ok. Ya vimos que nuestro Señor Jesucristo inicia su ministerio en Caná de Galilea. Lo vimos en el capítulo 2. Y él inició
su ministerio con el primer milagro, que fue ¿qué? La creación del vino en las bodas de Caná. Pero no fue el único milagro que hizo en Caná de Galilea, sino que hizo más. Tiempo después, como ya hemos visto, Jesús, su familia y los discípulos se fueron a radicar al norte de Galilea, en Capernaum. Desde allí, él estuvo teniendo su centro de operaciones evangelísticos. Unos días después, decidió bajar a Jerusalén. Él, su familia y los discípulos. ¿A Jerusalén? ¿A qué? A la fiesta ¿de qué? ¿Sí se acuerdan? ¿De qué? Del Pentecostés. Y la fiesta de los panes sin levadura. Ahora, ellos van, pero también van ¿qué? Todos los judíos, en especial los varones, tenían ese compromiso de ir hacia Jerusalén, al templo de Jerusalén, para ponerse a cuentas con Dios. Así que allá ya vimos que nuestro Señor Jesucristo, con autoridad, echó afuera ¿a quién? A todos esos mercaderes que hacían negocio, ¿sí?, ilícito dentro de la casa del Señor. Este tipo de señales, como esa autoridad, la vieron los demás galileos que vivían cerca de donde estaba Jesús. Y él hizo, además, mientras estuvo ahí, muchos milagros. De tal manera que cuando regresan a Galilea, Jesús, su familia, sus discípulos y los demás galileos a sus hogares, a sus ciudades, los galileos que habían visto lo que hizo Jesús en Jerusalén, los milagros, la autoridad, las señales, todos estos prodigios, iban sumamente emocionados por lo que había hecho Jesús, un residente de esa tierra. Estos mismos ya le habían rechazado porque no le habían reconocido. ¿En dónde? En Nazaret, acabamos de leer. Por eso él dice que nadie es profeta en su propia tierra. Y eso sucede muchas veces en nuestros hogares. A veces los jóvenes no quieren escuchar el consejo del papá, la mamá, pero les dice un consejo uno de los amigos de la calle que ni conoce a Jesús, y dice: no, este cuate sí se rifa, es sabio, qué capacidad. O los papás de alguno de ellos. Pero tú y yo necesitamos entender que a Jesús esto le molesta. A Jesús le molesta que ellos le hayan rechazado primero en Nazaret y en Galilea, teniéndolo como un profeta que tenía la capacidad de hacer ¿qué? Milagros. Y cuando regresan de Jerusalén, que él ya traía mucho más fama, esto empezó a suceder otra vez. Fueron y compartieron estos hombres que lo habían visto en Jerusalén, compartieron el entusiasmo de toda la gente que allá se había reunido en la fiesta y admiraban a Jesús. Y ellos llegan a Galilea y comparten con sus familias lo que había hecho, comparten con sus demás conciudadanos lo que Jesús hizo. Y esto sí es bueno. Es grandioso que nosotros compartamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Qué ha hecho en tu vida nuestro Señor Jesús? ¿Acaso te ha traído sanidad física?
te ha traído sanidad espiritual? ¿Acaso te ha respondido en tus oraciones basados en la palabra de Dios? Porque la oración basada en la palabra de Dios siempre es de bendición. ¿Y qué te ha dado Él? ¿Paz? ¿Tranquilidad? Esto que Dios ha hecho en nuestras vidas a través de la fe en Jesucristo, a través de una fe verdadera en Cristo Jesús, nosotros debemos también de comentarlo, que la gente conozca a Jesús, que vean nuestro entusiasmo, pero que también vean que nuestra vida es una vida ejemplar. No somos intachables. Aún nos caemos, nos resbalamos y cometemos pecado, pero buscamos vivir como Él nos enseña, porque no solo lo reconocemos como un profeta, sino lo reconocemos como el único Dios todopoderoso que tiene la capacidad de entregar su vida, volverla a tomar y seguir reinando. Jesús es el Señor. Y así lo tenemos que reconocer en nuestra vida. Y así tenemos que dar testimonio. ¿Qué es lo que estaba sucediendo acá en Galilea cuando ellos regresaron? Que Jesús los vio. Vio lo que había en su corazón, en su mente. Y ellos se sentían el pueblo, la ciudad, todo Galilea, porque recordemos que Jesús, la gran parte de su ministerio la realizó en Galilea. Y sabes una cosa, ellos estaban maravillados de su gran poder. Así que eso es lo que ellos resaltaban. Pero a la vez ellos decían, yo lo conozco. Es el hijo del carpintero. Tiene a sus hermanos y sus hermanas y hasta dan los nombres de quiénes son sus hermanos. Vive en tal lado. Estas palabras, verdaderamente, dentro de ellos, eran palabras que demostraban, ok, tiene estas capacidades, pero hasta ahí. Y eso es menospreciar a Jesús. Esto es lo que a Él no le gustaba. Por eso repite aquí, en lo que estamos leyendo, ¿sí? En Juan capítulo 4, como nadie es profeta en su propia tierra. Para Él era muy triste esto, que lo siguieran y le reconocieran como si fuera el milagrero, en lugar de reconocerlo como Dios, el Mesías enviado, el Salvador del mundo. Esto también se conoce como familiaridad. Existe este tipo de decir, yo conozco a Jesús, yo sé todo de Él, pero como sé todo de Él, entre comillas, entonces ya me hago concha y no le reconozco ni le rindo la honra que Él merece como Dios mismo, como mi Dios, como mi Señor, como mi Salvador, como aquel que me da la esperanza de la vida eterna. Tenemos que tener mucho cuidado de no caer en eso. Ellos tenían esa familiaridad con Él y por eso le menospreciaron. Pero tú y yo no podemos caer en eso. Eso es muy peligroso. Eso puede llevarnos a que podamos llegar a ser cristianos light, tibios. Dios no quiere eso. Dios quiere que tú y yo verdaderamente le reconozcamos como lo que es Él, que tengamos una fe verdadera. Estos hombres no tenían una fe verdadera, por eso
Las palabras de Jesús aquí son duras. La fe verdadera es importante para nosotros. No podemos nosotros aceptar a Jesús de una manera limitada. Debemos de hacerlo de manera completa, como Dios mismo. Cuando nosotros reconocemos a Jesús como Dios mismo, entonces nuestra vida es transformada a través del poder de su Santo Espíritu. Dice el verso 46 y 47. Y dice: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el lago en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Ok, Jesús tiene un encuentro con un hombre, un oficial romano que tenía autoridad, pero que entendió que su autoridad y poder de él era sumamente limitado. Pero él oyó de quién era Jesús. Y él creyó inmediatamente en él. Entendió que él tenía el señorío para realizar las cosas con tan solo hablarlo. Así que se acercó a él. Humildemente dice que le suplicó. Le suplicó. ¿Cómo nos acercamos tú y yo a Jesús? ¿Queremos ordenarle? ¿Queremos condicionarle? ¿Cómo nos acercamos? Con humildad, con fe genuina. ¿Tardamos en acercarnos cuando estamos en necesidad? ¿O corremos rápido a Él? Porque sabemos que es el único que puede hacer las cosas en favor nuestra. ¿En quién confiamos? ¿Cómo es nuestra fe? Él se acercó a Jesús. Él, sin haber visto lo que habían visto estos galileos que habían ido, judíos, a Jerusalén, creyó en Jesús. Y aunque se acercó primeramente por el beneficio físico para su hijo, enseguida muestra que su fe es real, que su fe es verdadera. Nosotros debemos de tener en cuenta, familia, que como cristianos en nosotros debe haber evidencia. Debe haber señales de que verdaderamente tenemos una fe verdadera, genuina, real. La fe que es verdadera confía completamente en Dios, en Jesús. Su palabra es suprema en su vida y la antepone antes de tomar sus propias decisiones. Antepone la palabra de Dios, porque esto es supremo en su vida, porque Dios es supremo en su vida. Primero lo escucha a Él y entonces actúa. Si Dios es supremo en su vida, entonces cuando viene a lo mejor un momento en que andas afuera y alguien te quiere agredir, tú vas a pensar rápido. No vas a actuar conforme a tu carne.
Ay, este ya me hartó, ahora sí, ¿cómo va? No. Vas a acordarte de la palabra de Dios. A Él no le gusta que seamos violentos. A Él no le gusta que el enojo se apodere de nosotros. A Él no le gusta que nosotros hagamos daño a otros. Sino nos acordamos de la palabra de Dios, que tenemos que ser benignos. ¿Cómo tenemos que ser? Benignos. Benignos, amando a las personas. Ese es otro de los distintivos de alguien que tiene una fe verdadera. Ama a sus semejantes, ama a Dios y ama a las personas. Otro distintivo de una fe verdadera, genuina, es que tu fe es verdadera y lo demuestras en oración. Te acercas a Dios porque sabes que le hay. Te acercas a Dios en oración porque sabes que Él es real y además es lleno de amor, es lleno de misericordia. Te acercas a Él porque sabes que Él verdaderamente te escucha. Y te acercas a Él en oración porque sabes que Él verdaderamente va a actuar ante tus necesidades y peticiones. Entonces mostramos una fe verdadera. No le ignoramos. No cerramos nuestros ojos a Él. Abrimos nuestro corazón y le recibimos su palabra, mostrando quiénes somos realmente. Cristianos verdaderos. Anteponiéndole a Él antes que a nosotros mismos. Dejamos que Él brille a través de nuestra vida y no nosotros mismos. La gente ve nuestros hechos y si decimos que amamos a Dios y a las personas, pues le glorificamos a Él buscando llevar la palabra de Dios a cada uno de ellos. Este hombre recibió a Jesús, recibió sus palabras, él las creyó, él no tuvo temor de que no fuera cierto lo que Jesús le hablaba, pero él amaba a las personas. ¿Amaba a quién? A sus hijos, y fue corriendo a ver a Jesús y le pidió de favor que fuera pronto, antes de que muriera su hijo. Pero fue a suplicar. Amén. Fue a suplicar. No fue a querer imponer. No fue a gritarle a Dios, a quererlo insultar para que le haga lo que Él quiere, porque no somos nosotros el Dios de Dios. Él es nuestro Dios. Así que la autoridad la tiene Él. Y Él merece todo nuestro respeto, admiración. Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y así se acercó este hombre. Él tenía autoridad, pero no le fue a imponer. Él fue a suplicar que fuera a ver a su hijo, a quien amaba tanto. ¿Estamos intercediendo nosotros por nuestra familia? ¿Sí? Es importante que tú y yo amemos a Dios y amemos a las personas, que mostremos que verdaderamente tenemos una fe verdadera. Es importante que nosotros permitamos que Dios a través de su palabra gobierne nuestra vida. Entonces estaremos mostrando una fe verdadera. Cuando Él nos dice una cosa y nosotros hacemos nuestra voluntad, entonces, ¿es nuestro Dios o somos nuestro propio Dios? Tengamos cuidado, porque Él quiere ayudarnos, Él quiere bendecirnos, Él nos ama mucho. No cerremos nuestros oídos
tomemos su palabra con gran responsabilidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Entonces, familia, vemos que la fe de este hombre es grande. Él persiste a través de cómo Jesús habla a esta gente, porque ellos estaban siendo incrédulos en cierta forma. Ellos creían solamente en que era un hombre que tenía poder para hacer milagros, pero no como Jesús mismo. Así que aún a pesar de la reprimenda que les dio Jesús, diciéndoles que nadie es profeta en su propia tierra, este hombre se acercó. Es un ejemplo para nosotros. Está escrito para que tú y yo lo sepamos. Está escrito para que tú y yo pongamos en práctica esto, para que lo tomemos, para que verdaderamente tengamos una fe fuerte, sincera, real. Así que el Señor Jesús pronuncia la sanidad. La pronuncia. Verso 48, ¿qué dice? Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, ¿y qué? Se fue. Este hombre le creyó, tuvo fe. Su fe es evidente en su respuesta: Señor, baja antes de que mi hijo muera. ¿Y cómo fue la respuesta de Jesús? Genuina y poderosa. ¿Y qué hizo este hombre? Se fue recio a su casa otra vez, porque escuchó la voz de Jesús que le dijo: tu hijo ya sanó. ¿Y qué hizo? Se fue. La fe verdadera se demuestra, le cree a Dios y se aplica. Si Él me dice que yo en mis fuerzas nada puedo, es que es real. Pero si Él me dice: clama a mí, yo te responderé, es que también es real. Él es real. Él es real para ti. ¿Estamos creyendo la autoridad de la palabra de Dios en nuestras circunstancias? Cuando tenemos alguna enfermedad, ¿vamos a Él inmediatamente? Cuando tenemos problemas con el marido, con la esposa, ¿vamos a Dios inmediatamente? ¿O le decimos, como les decía una mujer, rata de dos patas? Y otros que, ojalá que te mueras, le dice. ¿Cómo nos acercamos? ¿Le creemos a Él y amamos a nuestro cónyuge? ¿Lo aplicamos en nuestras circunstancias difíciles? Cuando nuestros hijos tienen problemas, cuando son pequeños y reclaman atención, ¿les damos el tiempo que necesitan? ¿O ignoramos lo que Dios nos dice? Instruye al niño en su camino. ¿Quién gobierna nuestra vida? Según el tamaño de tu fe, es como Dios va a gobernar tu vida. Es que no me escucha, Señor.
pues ¿cómo te va a escuchar? Si tú ni siquiera sabes qué es lo que Él te está diciendo. A lo mejor ya oraste y Dios ya te respondió con la palabra porque ya está escrita, pero no la conoces y crees que Él no te está, ¿qué? Escuchando y respondiendo. Pero no es Él. Muchas veces y generalmente somos nosotros que seguimos confiando más en sus prodigios y señales que en su santa palabra, que en su voz. Este hombre creyó la palabra de Dios y se fue. ¿Qué onda? ¿Qué manera de creer en Dios? ¿Qué manera de tener fe? Eso glorifica a Dios. Por eso es que es necesario que en cada circunstancia nosotros antepongamos la palabra de Dios. La palabra de Dios. Si te dice, no dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre, ¿qué tienes que hacer? Poner la palabra de Dios y decir, ya estoy listo temprano para irme a la casa de mi Señor. Pero si te antepones tú, dices, no voy. Hoy mi Dios soy yo. Cuidado. No es bueno menospreciar a Dios. Te quita bendiciones. Siempre que estás aquí, Dios te está bendiciendo. Esta palabra te está bendiciendo. Y es la palabra de Dios. Amén. Entonces escuchémoslos a Él antes que a las personas que te quieran poner el pie. Escuchemos primero la palabra de Dios. ¿Cuál palabra vamos a escuchar? ¿La de Dios o la de las personas? La de Dios. Las personas se pueden equivocar. De hecho, generalmente nos equivocamos porque somos humanos. Entonces, familia, mostremos nuestra fe verdadera, nuestra fe genuina, una fe real y práctica. Este hombre lo practicó y se fue a su cantón, a su casa. ¿Sí o no? En paz, contento, porque Dios ya se lo había dicho. Vete para tu casa, vete a ver a tu hija, tu hijo ya está sano. Y entonces, ¿qué sigue diciendo la palabra de Dios? Verso 51. Cuando ya él descendía, o sea, este hombre, el oficial romano, cuando él descendía a su casa, sus siervos, salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él, ¿qué? ¡Wow! ¡Qué hermoso! La importancia de tener fe. Ahora este hombre era testigo también del poder de Dios, no solo de sus milagros, porque él creyó la palabra de Jesús. Y esto es lo primero que debe de haber en nuestra vida. Lo más importante no son los milagros, es la palabra de Dios. Porque a través de la palabra de Dios tú tienes sanidad también, pero una sanidad espiritual que te lleva a que tengas, ¿qué? Vida eterna. Y este hombre se acordó, dijo, no cabe duda, ¿verdad?
Y dice que creyó él y toda su casa. Pero es de suma importancia creer y obedecer. Dile a tu hermano que está a tu lado, es importante creer y obedecer. ¿Obedecer qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Así que, familia, vemos también, en segundo lugar, cómo el poder transformador de la fe en la vida del oficial y su familia es un hecho y un acto que tú y yo tenemos que realizar con los nuestros. No te debes de cansar. Te debes de interesar como este hombre. Él se interesó por la vida física de su hijo. Pero enseguida se interesó ¿por qué? Por la vida espiritual de su familia. Tú y yo nos estamos interesando por la vida espiritual de nuestra familia. Le estamos hablando a nuestro papá, a nuestra mamá. Le estamos hablando a nuestro tío, a nuestra tía. ¿Estamos creyendo la palabra de Dios? ¿Tenemos una fe verdadera? Porque Jesús también nos mandó a nosotros. Y dijo, vayan y hagan discípulos. ¿Sí o no? Nosotros tenemos que también salir. Que acá está mi tía, le voy a hablar de una vez. ¿Ahora es cuándo? No sea que en una de esas fallezca o fallezco yo. Así que, ahora es cuando. Le voy a hablar. Voy a creer la palabra de Jesús. Voy a mostrar mi fe verdadera. Y le voy a hablar a mis padres, a mis abuelos, a mis hermanos, a mis primos. Es que ya se están apartando de Dios, sí conocían ellos, pero pues ya es su problema. Porque no, háblales. Dile, oye, ¿dónde vas? Recuerda quién es el Señor. No tengas una fe familiarizada que te lleve a pensar que estás bien. Obedece la palabra de Dios. Muestra una fe verdadera. Ya vimos unas de las señales de una fe verdadera. ¿Están teniendo esto tu familia? ¿Están adorando al Dios verdadero? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Decimos que les amamos pero nos callamos? ¿Porque nos interesa más su vida terrenal que la espiritual? ¿Nos interesa tener una mejor relación con ellos que con Dios? Dice Jesús que si nosotros callamos, las piedras hablarán. ¡Qué vergüenza!, ¿no? ¡Qué vergüenza! Pero Dios nos ama. Y hubo quien nos habló a nosotros. No una vez. Una y otra, 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 y otra. Hasta que Dios rindió nuestro corazón. Cuán grande amor del Señor. Conmigo no se cansó mi abuelita. Años y años y años y años. Y sirvió, gracias a Dios. Cuando amamos a las personas, actuamos aunque se molesten, aunque hagan caras. No las agredimos, no les damos bibliazos,
Les mostramos el amor de Dios. No te canses. Jesús no se cansó. Tan no se cansó que fue a la cruz. ¿Sí, amén? Ok. La importancia del testimonio personal, familia, es indispensable en la vida del cristiano. Solo quiero terminar recordando que debemos de buscar tener una fe más profunda. Cada día más profunda. Es la enseñanza de la palabra de Dios. Te lo pide Dios. ¿Tenemos fe verdadera? Entonces, vamos a obedecer la palabra de Dios. Eso es creerla. Eso es tener fe verdadera. Es que todavía no es el tiempo de mi papá, mi mamá, mi primo, mi abuelo. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo ese choro? ¿Tú cómo sabes que no es su tiempo? El único que sabe es Dios. Pero el tiempo de que tú y yo prediquemos es hoy. Hoy. Dile a tu hermano que está a tu lado. El tiempo de predicarle a nuestra familia es hoy. Ok. Gloria a Dios. Ahora hay que practicarlo porque me alcanzo a dar cuenta que se quedan viendo así uno al otro. Y dicen, no, pues es que tú te estás callando. ¿No? Pero es real. Hablemos. Mostremos nuestro amor. Un amor verdadero. Un amor real. La palabra de Dios dice que amemos a nuestros semejantes como a nosotros mismos. Es su palabra. La fe verdadera obedece su palabra. Entonces tenemos que amarlos. Y amarlos no es quedarnos callados para que cuando mueran se vayan al infierno. Amarlos es hablarles la palabra de salvación. Hablarles la palabra de salvación. No tengas temor. Deja que Dios sea el que abre a través de ti. Acuérdate que tú no eres el centro. Es Jesús, es Dios. Él es el que debe de brillar. Y cuando alguien es convertido por Dios a través de ti, gloria a Dios debes de darle a Él, no a ti, no a sí mismo, a Dios, porque Él es el que trae convencimiento. Entonces, familia, confiemos en el poder y la soberanía de Jesucristo en todas las áreas de nuestra vida, en todas. Es que voy a presentar un examen en la escuela. Ponte a estudiar, pero antes pídele a Dios. Dios, dame entendimiento para que comprenda, para que pueda retener, para que pueda contestar bien el día del examen. Dame la fuerza y la responsabilidad para prepararme. Y Dios te va a ayudar. Él lo va a hacer. Pero tienes que creerlo, y creerlo es hacerlo. Necesitamos esforzarnos y ser valientes. Y entonces Él nos va a prosperar en todo. En todo. No solo en nuestra economía, sino también en nuestro testimonio. Acércate a tu mamá y dile, madre, mira, tú me conociste. Y cómo era yo. Sin embargo, hoy tú me ves. Pero no son mis fuerzas. Ha sido mi Señor.
el que ha hecho la obra transformadora a través de su Santo Espíritu en mi vida, porque yo le he creído y entonces Él obra. Y lo mismo puede hacer contigo. Él quiere que tú seas salva, que tú seas salvo. Pero ya me conoces, que yo soy fiel a mi religión y tú eres fiel a Dios. Por eso sigues hablando. Por eso tenemos vida también, para que hablemos. Jesús habló mientras tenía vida. Juan habló mientras tenía vida. ¿Sí o no? Los apóstoles hablaron mientras tuvieron vida. Por último, necesitamos ser testimonios vivientes de su amor y su gracia, para que quienes nos rodean digan: yo quiero esto también. Yo también quiero lo que Dios te ha dado: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces yo también quiero eso. Y si en algo no estás poniendo en práctica estas cosas, pues dile: Dios, ayúdame aquí. Y Él te va a ayudar, porque crees que Él lo va a hacer, porque Él tiene esa capacidad. A menos que digas: Señor, ayúdame en todas estas, pero en esta no, porque quiero traer juicio a mi marido o a mi esposa. No, no. En todo, familia, en todo. Sometamos nuestra voluntad a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Padre hermoso, aquí estamos, Señor. Estamos agradecidos porque tú eres hermoso con nosotros, eres bondadoso con nosotros, eres benigno con nosotros. Tu misericordia es para con nosotros. Tu amor es siempre con nosotros. Gracias, Padre hermoso. Ayúdanos a tener una fe más profunda. Que bendito Dios, esa fe muestre que verdaderamente es verdadera. Que la gente pueda ver estas características en nosotros, pero en especial que tú las puedas ver, Padre, porque queremos agradarte. Ayúdanos, Padre hermoso, a que reconozcamos tu soberanía en nuestra vida, a que reconozcamos que tú eres el Señor de nuestra vida, a que hagamos tu voluntad, Padre hermoso, en todas las áreas de nuestra vida. Gracias, Padre hermoso, porque sabemos que con tu Espíritu Santo en nosotros, tú nos das la fuerza y el poder, el amor, para que nuestras vidas sean testimonios vivientes de tu gracia para todos aquellos que nos rodean. En el nombre de Jesús, Padre, te suplicamos que así sea. Amén. Amén.